Hola, mi nombre es María Fernanda. Y yo soy Ali. Y nosotros le vamos a presentar un tutorial acerca de las fases de la mediación. Adiós. Dentro de la mediación encontramos 4 fases. La primera es la premediación, que es ver lo que se hará antes de la mediación. Esta consta de 4 aspectos. El primer aspecto es la perspectiva, que es ver el conflicto desde un caso afuera. El segundo aspecto es evaluar su mediabilidad, es saber si es muy grave el problema o si tiene solución. El tercer aspecto es la disposición y actitud de las partes. Esta quiere decir la disponibilidad que tiene cada parte para resolver el problema con ayuda de un mediador. El cuarto y último aspecto es la naturaleza del caso. Este es ver por qué se ocasionó el problema o qué llegó a pasar para que se convirtiera. En este segmento les vamos a presentar un ejemplo de las fases de la mediación. Él es Harry y él es Alfredo, y son vendedores de bienes raíces. Ellos tuvieron un conflicto con una venta, ya que esa venta era de Harry y Alfredo se la quitó. Él es Alejandro, es el jefe del departamento de ventas, que envió a Alfredo y a Harry discutiendo de una manera muy altisonante y se acercó a observar. Fase 2. Esta fase consiste en lograr que las partes comprendan y acepten el rol del mediador, mediante entrevistas individuales, o sea, con cada una de las partes. En esta fase elaboras preguntas entre el usuario y la persona mediadora, sin la presencia de la otra parte. Tiene que facilitar el mediador la entrada, la preparación de las partes, tiene que saber en qué actitudes están y en qué posturas, tiene que reforzar la relación de confianza y tiene que obtener la información. Esta información es confidencial y no será proporcionada por la otra parte. Las partes afectadas exponen cómo ocurrió, cómo se sienten y qué necesitan para que se resuelva el conflicto. También el mediador tiene que aclarar el problema y tiene que proponer posibles soluciones. Tiene que hacer la elaboración y la aprobación del acuerdo y tiene que recoger la información sobre el conflicto y las personas implicadas. También tiene que elaborar estrategias y tratar de resolverlo. Fase 2. Esta fase consiste en la entrevista. Alejandro, percatándose de la situación, se reunió con Harry. Alejandro empezó la sesión diciéndole qué había pasado. Harry le contestó que el problema se suscitó en la mañana, que se percató que sus clientes más potenciales que había tenido no estaban en su lista. Alfredo las tenía. Eso lo hizo desconcertarse y le preguntó a Alfredo que qué había pasado con esos clientes y por qué él los tenía. Alfredo empezó a decirle que esos clientes eran de él y que Harry estaba mintiendo para quedárselos él. Alejandro le preguntó que si estaba dispuesto a solucionar el conflicto y que quería cambio. Después se entrevistó con Alfredo. Él dijo que esos eran sus clientes, ya que no tenían un nombre autorizado de vendedor ni un folio, así que no le pertenecían a nadie. Así que entonces Harry no tenía derecho a reclamar que eran suyos. Alejandro le comentó que por qué había explotado de esa manera. Él contestó que fue la manera en que le dijo y la manera en que reaccionó Harry. Fue una manera muy despectiva para él. Así que por eso se enojó y empezó a gritar. Pero él estaba dispuesto a solucionarlo si Harry le pedía perdón. Alejandro, después de hacer las entrevistas a ambas partes, conjuntó la información y empezó a elaborar estrategias para poder solucionar el conflicto y que esto no generara repercusiones a la empresa y al departamento. La tercera fase es el inicio de la mediación. Primero, ya estando con las dos partes, el mediador debe tener una actitud positiva. Debe reconocer las cosas buenas de cada parte,
como el darle las gracias por acudir con él para solucionar su problema. Después viene el encuadre. Primero el mediador debe decirles cuánto tiempo durará la sesión, en dónde y las reglas que deben haber. Una de estas reglas es ser respetuoso con la otra parte, no decir cosas que lo ofendan o lo lastimen. El objetivo de la sesión es saber qué es lo que quiere la otra parte a cambio. Deben tener en cuenta que el trabajo del mediador solo es darle soluciones, no resolver su problema. Antes de iniciar, se pregunta si puede grabar para tener un testimonio en caso de que haya otro problema más grande. Si una de las dos partes no quiere. Fase 3. Inicio. Alejandro, después de hacer una entrevista por separado a ambas partes, hizo una sesión conjunta entre ellas. Ahí inició con la sesión con los dos afectados, Harry y Alfredo. Empezó diciendo que grabaría la sesión, que si lo permitían. Ellos accedieron, pero únicamente con la condición de que fuera nada más la voz. Alejandro aperturó la sesión diciendo que tuvieran una actitud positiva y les dio a entender las reglas de la sesión, que tenían que ser respetuosos el uno con el otro y que tenían que ser objetivos, que querían que la otra persona haga. Empezaron a exponer sus puntos. Harry se había enojado ya que Alfredo le quitó su venta. Alfredo dijo que no sabía de quién eran esos clientes porque la carpeta no tenía nombre ni folio del vendedor, así que supuso que no tenían dueño, así que decidió encargarse de él. Harry comentó que no tenía nombre ni número de folio, ya que eso se encargaba la secretaria del departamento y que él no tenía nada que ver. Alfredo aceptó que debió de preguntar a la secretaria, pero que tampoco la actitud de Harry fue positiva. Fase 4. Cierre de la sesión. Se finaliza con una reflexión por parte del mediador. Una vez discutidas las propuestas de ambas partes, se debe llegar a un acuerdo, por lo que resumir lo acordado y conseguir que la otra parte acepte el resumen será el punto final del proceso. Fase 4. Cierre de la sesión o final de la mediación. Después de hacer la sesión conjunta con ambas partes, Alejandro expuso las cosas positivas de la sesión y llegaron a un acuerdo Harry y Alfredo. Alfredo se comprometió en devolverle los clientes a Harry y Harry le pidió una disculpa a Alfredo de cómo lo había tratado y la manera en la que habló. Los dos tuvieron una actitud positiva y se responsabilizaron de sus actos, generando la resolución del conflicto de una manera rápida y pacífica entre las dos partes. Muchas gracias por ver el video. Esperamos que les haya servido de mucha ayuda. No se olviden en comentar y compartir para que sus amigos también entiendan el tema.